Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco y latino. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Preparen sus cafecitos, tu copyright lo que prefieran, porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo, de esos que nos encantan. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Ya su copyright lo que es tu pensando. ¿Otra vez? ¿Pero de qué copyright se trata ahora? Bueno, la cosa es que al parecer, Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones que han dejado a todo el mundo con la boca abierta. ¿Recuerdan esos tiempos de locura, de Senu con diéresis al cap, donde la química entre ellos era palpable a trabu copyright ese de la pantalla? Pues bien, parece que Kerem ha reconocido, de alguna manera, que Hande fue una pieza fundamental en su propio U con diéresis copyright cito. Y antes de que sigamos, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás en ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco y latino. Tenemos contenido nuevo casi todos los días. Y si ya eres parte de esta familia, gracias de corazón Superíndice 3N por todo su apoyo. Ahora vamos a lo que nos truje chencha. Imaginen la escena, Kerem Bürsin en una entrevista, relajado, charlando sobre su carrera, sus proyectos, su vida. Y de repente zas. Suelta una bomba. Una declaración Superíndice 3N que ha puesto a temblar a los haters, y a alegrar a los fans de SAQ Copyright Rimos de Anker. La verdad es que la información Superíndice 3N, por lo que hemos podido recopilar, no es una declaración Superíndice 3N textual y directa donde Kerem diga, con todas sus letras, Hande es la clave de mi con diéresis copyright cito. Bien, se trata de interpretaciones y análisis de sus palabras, sacadas de contexto en diversas entrevistas y apariciones públicas. Pero como sabemos que les encanta el drama y el chisme, vamos a analizarlo con lupa. Y no solo con lupa, con el microscopio de la ciencia del chisme. Lo que es cierto es que Kerem ha reconocido en varias ocasiones la importancia de Senu con diéresis al cap en su trayectoria profesional. Ha hablado de CEU Superíndice 3 la serie le abrió Superíndice 3 puertas a nivel internacional, de CEU Superíndice 3 lo catapultó Superíndice 3 a la fama y lo consolidó Superíndice 3 como uno de los actores turcos cotizados del momento. También Copyright N ha mencionado indirectamente la química especial que tenua con Hande en pantalla. Pero aquí es donde el arte de la interpretación Superíndice 3N entra en juego. Analicemos algunas de estas declaraciones con más profundidad. En una entrevista para una revista internacional, Kerem habló Superíndice 3 sobre la evolución Superíndice 3N de su carrera y mencionó Superíndice 3, Senu con diéresis al cap como un punto de inflexión Superíndice 3N. Dijo algo así como, esa serie fue un antes y un después copyright en mi vida. Me permitió Superíndice 3 llegar a lugares que nunca imaginó copyright, y me enseñó más menos su con diéresis Superíndice 3 muchísimo sobre la industria del entretenimiento. Ahora bien, en ningún momento nombro Superíndice 3 a Hande directamente, pero ¿no les parece que la omisión Superíndice 3N es, en su misma, una declaración Superíndice 3N? Como si el silencio gritara. Y aquí es donde entra la interpretación Superíndice 3N, Serú que Kerem estuvo reconociendo, implícitamente que Hande fue un factor clave en el U con diéresis copyright cito de la serie y por ende en su propio U con diéresis copyright cito. Podríamos decir que la química entre los protagonistas es un ingrediente fundamental en cualquier romance televisivo. Y en Senu con diéresis al cap, esa química era innegable. Era como si Cupido hubiera lanzado sus flechas directamente al set de grabación Superíndice 3N, y con puntero a perfecta. Recordemos esos momentos íntimos entre Eda y Serkan, esas miradas que lo decuan todo, esas escenas llenas de tensión Superíndice 3N y pasión Superíndice 3N. ¿Creen que esa magia se hubiera logrado con otros actores? Probablemente no. Hande y Kerem tenuan una conexión Superíndice 3N especial, una sinergia que trascendió a la pantalla. Era como si fueran almas gemelas destinadas a encontrarse, aunque solo fuera en el universo de la ficción Superíndice 3N. Y eso, mis amigos, es invaluable. Es el ingrediente secreto que hace que una serie se convierta en un fenómeno Superíndice 3 mundial.
Además, no podemos olvidar el fenu superíndice 3 fan que se generó superíndice 3 alrededor de Anker. Los fans de todo el mundo se enamoraron de la pareja, no solo en la ficción superíndice 3N, sino también copyright N en la vida real. Su relación superíndice 3N, aunque fugaz, generó superíndice 3 una expectativa enorme y contribuyó superíndice 3 a mantener la serie en boca de todos. Era como si vivieran en un cuento de hadas moderno con paparazzi en lugar de brujas malvadas. Cada foto, cada vídeo, cada rumor era analizado con lupa por sus seguidores, que son más menos aban con un final feliz. Pero ojo, no quiero que malinterpreten mis palabras. No estoy diciendo que Kerem no tenga talento propio, ni que su ucondiéresis copyright sito dependa exclusivamente de Ande. Ucondiéresis por mil L es un actorazo con una trayectoria su superíndice 3 lida y un carisma innegable. Lo que estoy sugiriendo es que Ande fue un catalizador, una pieza clave en un momento determinado de su carrera. Una especie de amuleto de la suerte, por así decirlo. O quizás, la salsa secreta de su plato principal. Es como cuando un equipo de fútbol tiene un delantero estrella, pero necesita un buen mediocampista que le ponga el balú superíndice 3N en los pies. Kerem era el delantero estrella, y Ande quizu dese, esa mediocampista talentosa que lo ayudó superíndice 3 a brillar a UNMUDS. La combinación superíndice 3N perfecta para marcar un golazo y ganar el partido. Claro que después copyright ese de su separación superíndice 3N, ambos han seguido caminos diferentes. Ande ha continuado cosechando con diéresis copyright sitos en la actuación superíndice 3N y también copyright N ha incursionado en el mundo del modelaje. Su belleza es innegable y su talento para la actuación superíndice 3N la ha convertido en una de las actrices MUS solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos MUS ambiciosos, tanto en Turquía como en el extranjero. Busca nuevos desafíos y quiere demostrar que es un actor versátil capaz de interpretar cualquier papel. Pero a pesar de todo, el recuerdo de Anker sigue vivo en la memoria de sus fans. Y estas declaraciones, o mejor dicho, estas interpretaciones de las declaraciones de Kerem, no hacen MUS que alimentar esa nostalgia. Es como echar leña al fuego de la pasión superíndice 3N, y vaya que ese fuego sigue ardiendo con fuerza. Algunos fans creen que Kerem aún siente algo por Ande y que esta es una forma sutil de reconocer su importancia en su vida. Que en el fondo de su corazón superíndice 3N, aún guarda un recuerdo especial de los momentos que vivieron juntos. Otros, en cambio, piensan que simplemente es tú siendo honesto y reconociendo el impacto que tuvo, Senu con diéresis al Capm en su carrera. Que no hay segundas intenciones, solo un simple acto de reconocimiento. La verdad, no lo sabremos con certeza hasta que el propio Kerem se pronuncie al respecto. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, analizando cada una de sus palabras y reviviendo los momentos mágicos de Anker. Elucubrar es nuestro deporte favorito. Y hablando de especulaciones, ¿ustedes copyright opinan? ¿Creen que Ande fue realmente la clave del con diéresis copyright sito de Kerem? ¿O simplemente fue una coincidencia afortunada? ¿Creen que todavía hay esperanza para una reconciliación superíndice 3N? Dejen volar su imaginación superíndice 3N y du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones. Sus teorías son siempre bienvenidas en su canal de chismes favorito. Pero volviendo al tema principal, Moon S.A.U. de si Ande fue o no la clave del con diéresis copyright sito de Kerem, lo importante es reconocer el talento de ambos actores y su capacidad para conectar con el público. Ambos son estrellas brillantes que han sabido ganarse un lugar en el corazón superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. Son como dos soles que iluminan el firmamento del entretenimiento turco y latino. Y aunque su relación superíndice 3N haya terminado, el legado de Anker seguirá vivo por siempre. Sus personajes de Eda y Serkan nos seguirán enamorando una y otra vez, y su química en pantalla será recordada como una de las memorables de la televisión superíndice 3N turca. Será un ejemplo de CEU superíndice 3 la magia puede surgir cuando dos personas talentosas se unen y crean algo especial. En resumen, hoy hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin, o mejor dicho, las interpretaciones de sus declaraciones, sobre la importancia de Hande Eru Parrafoel en su carrera. Hemos recordado los momentos mágicos de Senu con diéresis al Capm, y hemos reflexionado sobre el impacto que tuvo la relación superíndice 3N Anker en el mundo del entretenimiento.
Hemos hecho un viaje en el tiempo y hemos revivido la pasión superíndice 3N que despertó superíndice 3 esta pareja. Pero Q Copyright sigue para Kerem y Ande. Ambos tienen carreras prometedoras por delante, y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con sus proyectos. Quizás en algún momento del futuro, vuelvan a coincidir en algún proyecto. La esperanza es lo último que se pierde, mis amigos. Y hablando de futuro, estemos atentos a las superíndice 3 y más entrevistas de Kerem. Quizás nos revele Moon ese detalle sobre su relación superíndice 3N con Ande. Estaremos con las antenas bien puestas y con el micro superíndice 3 fono listo para grabar cada una de sus palabras. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta traerles este tipo de chismes y noticias que nos hacen suspirar y son más menos ar con el amor verdadero. Muchísimas gracias por más menos arme una vez mu, recuerden que los quiero un monto superíndice 3N y que su apoyo significa todo para mu. Son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y mejorando. Ahora antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios a Q abajo. ¿Q Copyright les pareció superíndice 3 el vídeo? ¿Les gustaría que hablara de algún tema en particular? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. ¿Quieren que analicemos otras parejas famosas? Díganme y lo haremos. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creciendo y traigo copyright dándoles contenido cada vez mejor. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, mantengan el chisme vivo.